Lunes 5 de agosto de 2013. Asunto inédito. 11 en el ciclo alternativo, 7 en el ciclo biológico. 4 horas 30 minutos. Villa Viciosa. Ese amanecer a finales de junio, tras el paso de los universos genómicos del profesor López Otín por el Teatro Riera. Dejo la cama, hago la mochila y salgo a la calle. Es el sol, a la altura del Café del Sol, del primer azulejo con la vieira simbólica del camino que se dirige a Santiago. Pero lo que tú puedes ver también es una representación simbólica del lenguaje con el que los bioquímicos nos explican que están conformadas las esferas entre comillas fenomenológicas de la vida. Todo lo que hacemos y todo lo que somos, el ser en sí, escrito como lo ves, guarda una relación fundamental con esas esferas. Mirar a nuestro alrededor de frente, permanecer de pie y yo levantar los ojos hasta la que fue mi ventana por un día y una noche y echar a caminar. Pero lo que dice eso realmente en mi lenguaje es lo siguiente: subjetivante, subjetual, subjetual, que no pertenece en exclusiva al ser en sí, sino al ser para sí, escrito tal como aparece, porque es un concepto filosófico. Y yo lo que me he planteado es que la vida no sea una cosa distinta en ningún nivel, sino que la vida sea la vida siempre, al margen de las limitaciones que se encuentran los físicos de última generación para explicarla, o para integrar en el espacio-tiempo conceptos abstrusos que derivan de sus observaciones o de la matemática avanzada de sus ecuaciones, como es el de la energía oscura y la materia universal. Y al margen de la limitación de la bioquímica, al obviar las implicaciones de esa experiencia inexplicable, pero queriendo conocerlo sin saberlo siquiera. Hemos andado por la calle del Sol hasta la iglesia de Santa María de la Oliva. Objetual, subjetual, objetivante. Yo no soy religiosa, pero hace unos años me encontré inmersa en una larga fase de carácter místico, porque era existencial e implicaba una crisis que hizo temblar los pilares de mi ser. Implicaba el temor y el temblor, que creo que Kierkegaard llegó a analizar en profundidad, porque se encontró complicado con ello, solo que lo hizo desde presupuestos religiosos. Y entonces las iglesias me llamaban especialmente, como remansos de paz y lugares de recogimiento, donde el bullicio y la temperatura de la calle no sucedían, porque el permanente frescor los alejaba, y por eso aprecio su arte y lo que los maestros constructores quisieron que no olvidáramos a través de sus signos y figuraciones, pero también porque aprecio su estrategia para naturalizar, entre comillas fenomenológicas, y desnaturalizar, entre comillas fenomenológicas, las cosas. Tú ves que ahora caminamos en línea recta, que dejamos la iglesia atrás por esa carretera donde un indicador direccional nos asegura que a San Salvador de Dios hay una distancia de 8 kilómetros, que obviamos porque nosotros únicamente tenemos que aplicar nuestra percepción selectiva a dos símbolos que serán nuestra compañía constante: ese azulejo con la vieira y la flecha amarilla. Así que dejamos atrás la casa señorial, la sidra Escanciador y la fábrica de Peñasanta, continuando camino hasta un panel que nos muestra el recorrido del sendero de Peñacabrera, que podemos detenernos a conocer o no. Yo no lo hago. Continúo hasta el río, que pienso que será el río de Amanti, el que forma los riachuelos Espadañal, Grases y Sotu, porque lo he consultado ahora y porque
Hacia ahí me dirijo, aunque entonces no lo sé. Sin guía desde siempre, prefiero saborear las sensaciones de la aventura. Pero ese puente no me supone nada, ya que lo que me lo supone son las escaleras con las que se inicia ese parque. Objetivante, objetual, objetivante, que como observas se relacionan estrechamente con la sensación de la certeza, porque esas dos gigantescas flechas a cada lado del paso no dejan lugar para ninguna duda, pero lo de la nada sartriana es una noción compleja, pero al mismo tiempo tremendamente interesante y no, desde luego, inasequible hasta el desaliento, que es mismamente una noción estrechamente relacionada con el término ser para sí. Entonces, a la derecha, en ese muro, pintada la flor del cáñamo, lo he escrito mal. He escrito a la derecha cuando es a la izquierda. Pero bueno, yo tengo un problema de orientación espacial, que son muchos los que piden que se libere a María, porque es así como nos acostumbramos a llamar al cannabis, pero yo creo que eso sería un grave error, porque no es que el cannabis no sea terapéutico, pero yo sé que a condición de que solo sea un ritual de paso. Y si convertimos España en una Holanda, igual muchos se sentirán entonces como súbditos, más satisfechos, pero así jamás conseguiremos una vida del espíritu, de seres humanos libres, aunque esta libertad, de libertad objetiva, no dependientes de sus globos para volar, porque lo que el espíritu crea son ideas, pero las alas le nacen de la racionalidad necesaria. Son alas lógicas y no vanos sueños. Así que yo que sé lo que es perderme, y cada día un poco más, no le diré a nadie que no consuma, sino que para encontrarse al final será necesario que deje de consumir. Entonces, no nos ayudó el Estado a dejar de fumar, porque reconozco que a mí las medidas tomadas desde la sanidad pública sí que terminaron por empujarme para que la presión sobre el Estado deje a las generaciones que vienen detrás nuestro desprotegidas. Porque los que son consumidores piensan que el cannabis solo les beneficia y que están en su derecho a consumirlo. Y eso último es verdad. Pero lo que no tienen derecho es a confundir a los demás desde su propia confusión. Y yo para mí, escrito como ser para mí, ahí es lo que pienso. Y de ahí hago derivar mi certeza. Siempre de la experiencia y nunca desde la experiencia. Pero la experiencia solo se tiene cuando se ha tenido. Y la experiencia no se tiene por otro. Y ni se tiene por qué tener, ni se tiene por qué asumir. Más adelante habrá una desviación, no mucho más adelante. Habrá que tomar una decisión. O tuerces a mano derecha o sigues de frente hasta la carretera, que es lo que yo hago y lo que yo indico hacer. Pero no necesariamente. Aunque alcanzaré el puente y tantearé esa posibilidad. Y que, ¿cómo uno tantea las cosas que no sabe? Yo esperando, hasta que surge la respuesta. Apenas será perceptible, pero nos parecerá que el cuerpo tira de nosotros en una dirección. El que yo me decante aquí ahora excluye una contingencia. Pero es lo que dejo atrás, en este caso, algo que me impulse a desear regresar allí para conocerlo. En mi caso no, ahora no. Y casi siempre sucede así. Pero ¿y esa nada? ¿No era eso la nada, lo que no sucedió? Cuando Feynman explica a Sartre, dice que el ser para sí es aquel ser que no es lo que es. Objetual, subjetivante, objetivante. Es mi momento, y esto lo dice Feynman, porque el pasado existe, pero siempre existe la posibilidad de transformar el pasado. Ahora, en otra cosa,
desde la nada de la hora. Y como está proyectado hacia el futuro, es lo que todavía no es, y que es el apotegma de Sartre, un existencialista francés. Cuando apotegma es una sentencia breve que encierra en sí y para sí la verdad en pocas palabras, que no podemos decir que sean ideas simples en términos de Locke, sino ideas producto de las operaciones de la reflexión con la interacción de la sensación. Te deseo que tengas un buen día, querido profesor.